Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Celebramos hoy la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, el día del Papa, aunque no hay que olvidar que también es la fiesta de San Pablo. Vivimos en una situación dentro de la Iglesia compleja. Es ya una opinión común por parte de un sector y del otro, que estamos en un momento de transición, de crisis, de confusión, aunque no se sabe muy bien hacia dónde irá el resultado de esta transición. En cualquier caso, tenemos al frente de la Iglesia al Papa Francisco, que, según ha reiterado el Papa emérito Benedicto XVI, es el Papa legítimo, y creo que eso es lo primero que hay que decir. Algunos no quieren aceptarlo, es un problema de ellos. Algunos se niegan a considerar al Papa Francisco como el Papa legítimo, es un problema de ellos, no es mi caso. El Papa Francisco es el Papa legítimo, está al frente de la Iglesia y es, por lo tanto, el vicario de Cristo. Y de ahí hay que sacar una primera conclusión. ¿Qué le debo yo al Papa? Y en este caso, a este Papa. Al Papa, y por lo tanto también a este Papa. Primero, ¿qué le debo yo a cualquier persona? No voy a deberle al Papa menos que a cualquier persona. Digo yo que le deberé lo mismo y, si acaso, un poco más. ¿Qué le debo yo a cualquier persona? Le debo, porque así me lo ha enseñado Jesús, le debo amor. Le debo, si ha hecho algo por mí, agradecimiento. Le debo respeto. Incluso si me hubiera ofendido, cualquier persona hablo, si me hubiera ofendido o defraudado, le debo, porque es un deber, le debo el perdón. Así que, partiendo de aquí, me pregunto: ¿qué le debo yo al Papa Francisco? Le debo lo que le debo a cualquier persona: respeto. Le debo agradecimiento si ha hecho algo por mí, y contesto a esta cuestión con un sí: ha hecho algo por mí, está al frente de la Iglesia, es el Papa legítimo. Le debo, por lo tanto, respeto y le debo agradecimiento. El Papa, otras personas no, pero el Papa tiene derecho también a mi obediencia. Respeto, agradecimiento, obediencia, amor. Esto se lo debo al Papa en tanto que Papa. Y se lo debo al Papa Francisco porque es el Papa que está en este momento dirigiendo la Iglesia. En este momento es el vicario de Cristo. ¿Eso significa que el Papa Francisco es perfecto? Pues evidentemente no. Como no fue perfecto el Papa Benedicto, que está todavía vivo, gracias a Dios, o como no fue perfecto San Juan Pablo II, aunque esté canonizado. Solo Dios es perfecto. Dejémosle a Dios que juzgue a Dios, que juzgue a los hombres, que juzgue a las personas. Dejemos a Dios que haga su tarea. Yo sé que es el Papa legítimo y le debo respeto, le debo agradecimiento, le debo amor, le debo obediencia. Y esto, en parte, porque es simplemente un ser humano y se lo debo a cualquier ser humano, y es porque además es el Papa. Si hubiera hecho algo que me hubiera ofendido, pues le debo también el perdón. ¿Cuántas veces él ha pedido que le perdonáramos? ¿O cuántas veces él mismo ha expresado, ha manifestado que se confiesa con frecuencia?
Creo que esto no hay que olvidarlo y me parece que hay un sector en la Iglesia que esto lo ha olvidado. No solamente lo ha olvidado, sino que incluso es muy agresivo con aquellos que insistimos en defender al Papa Francisco, insistimos en decir que es el Papa legítimo y que tiene derechos. Repito, aunque no todo lo esté haciendo bien, porque es un ser humano. También el Papa Francisco, como el Papa Benedicto, como en su momento el Papa Juan Pablo, los papas anteriores, también tiene obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de un papa? De cualquier papa, por lo tanto también del Papa Francisco. Pues primero las obligaciones que tiene un ser humano, después las obligaciones que tiene un cristiano, las obligaciones que tiene un sacerdote, las obligaciones que tiene el vicario de Cristo. No son obligaciones imposibles de cumplir, porque está siempre la gracia de Dios, pero a veces son obligaciones difíciles de cumplir. Una de las obligaciones que tiene el Papa Francisco como Papa es mantener la Iglesia unida. Esto es una de las misiones esenciales. Recientemente lo recordaba el Papa emérito Benedicto XVI en una entrevista que acaba de salir estos días. La importancia de la unidad. Y la unidad se hace en torno al uno. Ese uno es Dios. Ese uno es nuestro Señor Jesucristo, pero también su vicario en la tierra. La misión del Papa de mantener unida la Iglesia es esencial. Por supuesto, no a cualquier precio. Si hubiera sido a cualquier precio, pues, qué sé yo, los papas del siglo XVI, por ejemplo, se hubieran rendido ante Lutero y hubieran aceptado todo lo que él decía, igual que otros anteriores, entre otras herejías u otros posteriores. Pero es una labor muy difícil mantener la Iglesia unida. Y es la misión del Papa. Otra misión del Papa, cualquier Papa, de este Papa, es transmitir íntegro el depósito de la fe. El Papa no es el dueño del mensaje, ningún Papa es el dueño del mensaje, es el fiel custodio del mensaje, es el que se encarga de transmitir a la siguiente generación el mensaje íntegro, lógicamente adaptado a las nuevas situaciones, pero una adaptación que no sea traición, una adaptación que sea una adaptación viva, porque la tradición está viva, pero no a base de traicionar, negar, desmentir tanto la palabra de Dios como la propia interpretación que esa palabra ha tenido en los siglos precedentes, y es a lo que llamamos la tradición. La transmisión íntegra del depósito de la fe, contra viento y marea. Ambas cosas no son fáciles. Mantener la unidad y mantener la transmisión del depósito de la fe. Una transmisión viva, una transmisión que se adapta, pero no una transmisión que traiciona en nombre de la adaptación. Son tareas bien difíciles, siempre lo han sido en una época como la nuestra, de una forma especial, porque vivimos, como he dicho al principio, en una época de confusión, en una época de cambio, y no es fácil ser el Papa, el vicario de Cristo, cuando algunos quieren romper con esa tradición y hacer una nueva iglesia, y él intenta mantener la unidad y evitar que esa ruptura de los sectores más radicales, más extremistas, liberales, como queramos llamarlos, pretenden hacer. Es una labor bien difícil, por eso el Papa, vuelvo a repetir, tiene derecho a nuestro respeto, a nuestro agradecimiento, a nuestro amor, a nuestra obediencia, y tiene el deber de transmitir íntegro el depósito de la fe. Recemos por el Papa y digamos una vez más, como buenos católicos, viva el Papa. Que así sea.